gracias por estar aquí con nosotros para que os presentemos este libro. La verdad es que estamos emocionados los que lo hemos escrito porque acaba de salir, lo acabamos de tocar por primera vez en la Feria del Libro. Es mucho trabajo hasta que un libro es editado y podemos verlo, y estamos súper contentos de poder estar hoy aquí presentándolo, ¿verdad, Javier? Sí. Y esto, para altas capacidades, escribir es lo peor que puede hacer, porque hablar nos gusta mucho, pero escribir es un poquito barrera. Sí. Entonces, hemos tenido que vencer nuestras propias barreras, pero lo que queremos es un poquito mostraros el talento de cada una de las personas que estamos hoy aquí. Bueno, y os vamos contando un poquito cómo fue la idea de este libro. Y es que este libro, cuando lo leáis, tenéis que pensar en un círculo, ¿vale? Vais a ver todo el tiempo en la presentación que tenemos un círculo presente, porque es un poco como queríamos enfocarlo. Empezamos, que ahora va a hablar Javier de ello, sobre los conceptos claves en nuestra alta capacidad. Luego pasamos por unos cuantos capítulos de la personalización de la enseñanza. Después vamos con la evaluación, que vais a estar un ratito con Alba Villegas, que os lo va a explicar el capítulo que ella escribió. Después vamos a tener la parte de comunicación, esa comunicación de la evaluación a las familias, que lo cuenta Teresa. Después tenemos toda la parte de adaptación en el aula y demás, que lo va a contar aquí Javier. Después tenemos la valoración, seguimos en el círculo, ¿vale? Vamos con la valoración de todo lo que hemos hecho y adaptado a estos peques, y cerramos revisando nuestra propia valoración para hacer los cambios necesarios. Y vuelve a empezar el círculo, porque los peques es lo que tienen, que van creciendo, y que necesitamos a veces adaptar, volver a revisar esa adaptación, y no pasa nada, porque forma parte del crecimiento esta manera de aprendizaje, ¿vale? Entonces, así surgió la idea. Imaginaros, lo ha dicho Javier, que es muy difícil lo de escribir, pero además somos personas diferentes, cada una con su estilo, y sin embargo, la verdad es que estoy súper orgullosa del equipo que hemos formado, de lo bonito que ha sido trabajar juntos y del libro que al final ha salido, ¿vale? Así que vais a tener la oportunidad ahora de ir viéndonos uno a uno a las personas que hemos participado, excepto a Paulina, que está en México, nos estará viendo con todo nuestro cariño. Un abrazo para Paulina, que no puede evidentemente estar hoy aquí, pero que también ha formado parte de este equipo. Y ya te dejo, Javier. ¿Qué es la primera parte? Dado que las altas capacidades ni están en un TSM ni están en un CIE, eso es una de las principales barreras que tenemos, porque solo hay teorías. ¿Qué es lo que pasa? Puedes aplicar la teoría que te dé la gana, y muchas veces lo que vemos es que perdemos personas cuando discutimos sobre teorías. ¿Qué es ese primer ejercicio? Oye, no queremos teoría, queremos conocimiento de personas, queremos ese talento en el aula que es potencial. No quiero un cristal que puede brillar y ser muy bonito, no. Queremos ese talento inicial. Entonces, esa primera parte, lo que hacemos es cómo poder verlo, qué es lo que queremos buscar y qué pistas como docentes puedes tenerlo dentro de ese espacio. Por eso, lo que nos interesa en primer lugar es la educación es una ciencia, no es lo que tú crees que te funciona. Porque muchas veces cuando vamos a los colegios es que a mí me funciona, es que yo creo. Mira, lo que creas me da lo mismo. Si queremos ser profesionales, vamos a ser científicos. Entonces, recogemos todos esos principios metodológicos vigentes por normativa, que puedes estar de acuerdo o no, pero es que lo siento, no nos pagan por estar de acuerdo, ¿vale? Tenemos esos modelos. Y está explicado de forma que sea entendible. No queremos grandes principios, grandes páginas, sino que puedas sacar pequeñas ideas que valen. Y eso es todo lo que vais a encontrar en ese primer apartado, ¿vale? Donde vemos documentos y principios. Y bueno, luego vamos con este bloque, ¿vale? Que es el que me ha tocado y tiene el privilegio de poder escribir. Hablamos, como bien dice Javier, desde la ciencia, ¿vale? Que sería el capítulo 3, que tenéis ahí detrás, neurociencia. Y luego nos dedicamos los siguientes capítulos a hablar de la personalización del aprendizaje. No podemos, en general, ya no estoy hablando solo de alta capacidad, pero no podemos atender a los alumnos en el aula si no sabemos a qué alumno tenemos enfrente. Necesitamos saber cómo aprende, necesitamos saber qué tipo de personalidad tiene, necesitamos saber cuáles son sus intereses. Y para eso están estos capítulos que veis aquí. Nos hemos basado en los diferentes tipos de personalidad de Carl Jung, y en función de eso hemos puesto diferentes tipos de personalidad
de una manera muy fácil, con ejercicios muy sencillos, para que los profes en el aula puedan hacerse unas cuantas preguntas por cada tipo de personalidad y puedan más o menos clasificar y a partir de ahí trabajar. Hemos querido en todo momento que el libro fuera práctico. Y el libro está cargado de lo que llamamos ejemplos en el aula, que están señalizados de una manera especial dentro del libro, en el cual primero, por ejemplo, en este apartado del libro hay muchísimos, primero se habla de un tipo de personalidad, intereses y demás, y luego hay un ejemplo en el aula con un caso práctico para que podáis también ver la diferencia entre un alumno normotípico, un alumno de alta capacidad y cuál sería la respuesta de cada uno de ellos, y luego vais a encontraros con unos apartados en blanco que hay en el libro para que vosotros podáis llevar a la práctica lo que acabáis de leer y podéis poner vuestras propias conclusiones respecto de ejemplos en el aula, respecto de cosas que habéis vivido y que habéis experienciado con los capítulos que habéis leído. ¿Vale? El libro entero está cargado de esto, esta parte del libro especialmente, pero vais a encontrar todo el tiempo ejemplos en el aula y un apartado para que vosotros podáis trabajar. Y ahora vamos con la siguiente bloque que le toca a Alba Villegas, que os va a hablar de evaluación. A ver, sí, se oye. Bueno, a mí me dijeron si quería hacer evaluación, el capítulo de evaluación, y dije, por supuestísimo que sí. Me encanta evaluar, llevo evaluando muchos años en alta capacidad. Y bueno, el capítulo está enfocado en alta capacidad porque para mí es complicado. O sea, la evaluación psicológica no es fácil, hay que tener muchísima experiencia en evaluar y en alta capacidad no hay mucha formación en esto. Entonces yo veo grandes barbaridades, ¿no? En informes, en identificaciones. Entonces, bueno, puesto que a mí me gusta mucho y tengo mucha formación, ¿no? en evaluación, pues el capítulo está enfocado a facilitar y a que la gente entienda lo que es una evaluación de alta capacidad, ¿no? Yo siempre digo que no es solo pasar un test de inteligencia, o sea, hay que entender un perfil completo, hay que evaluar una parte convergente y divergente, y eso es lo que todo el mundo se pierde un poco. Hay que ver cómo está ese niño a nivel emocional, conductual, qué estilo de aprendizaje tiene, cómo está de atención, si se concentra en la tarea, y todo eso tendremos un perfil. Pero para ello, pues lo he dicho, ¿no? Hay que tener ese conocimiento y hay que saber evaluar bien la alta capacidad y hay que identificar de manera muy temprana a estos niños, ¿no? De hecho, me encantaba cuando todavía estábamos las jornadas del COP, que a mí, o sea, me ha visto los ojos completamente, decía Javier que las familias van mucho a los coles con la evaluación y la evaluación. Claro que la evaluación es súper importante, ¿no? Pero a veces, oye, también podemos hacer unas cosas previas, pero ante una sospecha yo siempre digo, pues vamos a evaluar, ¿no? Pero los coles a veces se ven como muy impactados de evaluación, evaluación, entonces se desbordan. Pero bueno, será lo que haya que hacer, ¿no? O sea, eso será importantísimo. Así que bueno, lo dicho, el capítulo que a mí me ha tocado hacer es eso, es acercar lo que es una buena evaluación de altas capacidades, cómo se debe evaluar la alta capacidad, cómo se debe entender ese perfil y ya está. Y estaba encantada de hacerlo y de participar en este proyecto. A mí, después de leer tu capítulo, me parece que debería ser obligatorio como de primer día de previo a una evaluación, porque a mí me sirvió mucho el cuántos tres he olvidado en mi práctica orientadora. Así que gracias, Alba, por enseñarme, que me ha llegado un poquito tarde, pero gracias, porque no volveré a cometer los mismos errores. Claro, yo creo que muchas veces cuando hablamos de evaluación empezamos a pensar en test, pasamos test, ¿no? Y con eso empezamos a corregir y damos una identificación. Y hay muchas cosas previas, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que hay que cuidar una evaluación, que el niño tiene que estar tranquilo, hay que evaluar con las mañanitas, que están fresquitos, o sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas que se nos olvidan. Y se te conoce muy bien por ese capítulo, así que me apetece más conocerte todavía después de leerte, porque se ve mucho esa calidad muy de Alba Villegas, así que gracias por hacerlo. Pues nada, que os guste el libro y mi capítulo. Evaluar es solo el primer paso, no nos debemos quedar ahí, porque evaluar me hace ver un perfil, me hace conocer muy bien qué quiero hacer, pero esto es solo el primer paso. Y ahora necesitamos a una Teresa, una psicóloga de mamá en nuestras vidas, para saber qué tengo que hacer después para que esto sea accesible. Bueno, pues el siguiente paso, una vez que ya hemos evaluado, es comunicarlo, ¿no? Tenemos que comunicar cuáles son los resultados. Pero claro, hay muchas maneras de comunicar y hay muchas personas a las que comunicar. Quizá aquí también tendríamos que poner que lo está incluido en el tema de la familia, que yo he incluido al niño también, ¿no? Porque también hay que comunicar al niño. Y cada tipo de comunicación
es de una manera diferente. No podemos comunicar lo mismo al centro que a la familia, que al niño. Hay un lenguaje distinto, hay una intención diferente y luego también tenemos que ver desde qué base partimos, porque hay centros abiertos, hay centros que no están tan abiertos, ¿no? o equipos que a lo mejor no están tan abiertos, o profesores que este tipo de detecciones pues a lo mejor les asusta y tenemos que acompañarlos de una manera determinada, familias que tienen muchas ganas de saber y otras que están muy cerradas también porque les asusta mucho el resultado o porque no se lo creen o porque se piensan que después viene, pues no sé, la marabunta, cuando en realidad la marabunta ya la tienes y esto te va a ayudar a gestionarlo un poquito mejor, ¿no? Y por supuesto viene la pregunta de al niño sí, al niño no, cuándo, cómo, en qué términos. Entonces, bueno, hemos intentado que en este capítulo tengáis un poco toda esa información con ejemplos también prácticos para que resulte algo más sencillo el camino a seguir en este tipo de comunicaciones, teniendo en cuenta casi todos los factores que hemos podido incluir y por supuesto luego el llegar a esos acuerdos de intervención, ¿no? Creo que hay que hacerlo siempre mucho desde el cariño, desde el ver al niño que tenemos delante sobre todo, el importante aquí es el niño, pero no podemos descuidar que el niño depende de una familia y que los profesores también están ahí con ellos 24/7 no, pero pasan mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con todos esos factores porque son muy importantes y son decisivos, yo creo, también para una buena intervención posterior. De tu capítulo, a mí lo que más me gustó fue que nos han enseñado gatititas para este corazón partido, pero es mentira. Creo que después de leer tu capítulo me ha ayudado a ver no abre la herida, no la cierres, no la tapones, porque entonces es cuando puede haber un vacío. Entonces, busca poquito a poquito cómo hacer ruidos de dónde. Así que creo que es nutriente. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Y claro, una vez que esto está comunicado, es que tenemos todavía que hacer más. Y es que yo no sé en qué momento alguien que diseñó un aula pensó que tengo que hacer que 25 cerebros aprendan de la misma forma. Yo no sé qué pedagogo dijo eso, pero si alguien lo dijo, por favor, quemémoslo en la hoguera, porque es una falacia. Entonces, estamos en la era de la inclusión y creemos que lo más inclusivo es ejercer los 8 ejercicios que yo considero que es lo mejor, puro y duro adoctrinamiento, cuando ni la normativa ni la teoría nos dicen eso. Así es que en el siguiente capítulo es, oye, ¿tú ya te has enterado, familia? Esto es lo que deberían hacer con tu hijo o tu hija dentro del cole. ¿Tú ya has leído el informe, profe? Esto es lo que deberías hacer. Y claro, siempre piden recetas mágicas. Lo siento, la receta sin entender dónde y cómo se coloca no sirve de nada. Es una práctica aislada que no desarrolla nada. Así es que necesitaba un poquito de teoría para explicar de todo lo poquito que yo sé, los modelos que más me han servido para poder diseñar planes individuales de enriquecimiento curricular eran esos. Y es como las 3 bases que todo docente debe conocer para atender. Y atender es atender al alta, atender al que necesita una accesibilidad sensorial, al que necesita un abrazo porque emocionalmente está mal, al que necesita volver a escuchar una explicación porque no lo has sentado, pero no me hagas escuchar si yo ya lo sé, porque me estás haciendo perder el tiempo. Entonces es un poquito de taxonomías y modelos, porque el aula diversificada es real y no me lo inventé yo, ¿vale? Esto es de Tomlinson de 1986, ¿vale? Que ahí Naranjito tenía 4 años. Creo que Naranjito ya va a cumplir la cuarentena. No puede ser que haya un aula que no conozca a Tomlinson. Así es que hay un poquito de cómo poder hacer toda esa parte. Y esto no solo acaba aquí. Una vez que estás dentro del aula, oye, necesitamos aprender de Bárbara para ver qué tenemos que hacer después. Así es que queremos aprender de ti, Bárbara. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, este capítulo versaba sobre, una vez que ya hemos identificado, una vez que ya hemos puesto medidas, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? A veces las personas nos preguntamos un poco las cosas, ¿no? Y nos tenemos que hacer las formulaciones, las cuestiones pertinentes. ¿Lo que estamos haciendo es correcto? ¿Cómo sabemos que lo que hemos implementado está teniendo efecto, un efecto positivo? Cuando hablamos de un efecto positivo, estamos hablando de un efecto positivo en lo académico, pero sobre todo en lo emocional
y sobre todo en lo familiar y en las relaciones con los demás. Entonces este capítulo versaba un poquito de eso, teniendo en cuenta las variables individuales de cada niño o niña, porque cuando nosotros estamos hablando de capacidad intelectual, de alta capacidad intelectual, estamos hablando de psicología diferencial. Y como muy bien ha dicho Javier, cada persona es un mundo, cada niño es un mundo y hay que tener en cuenta cuál es su universo. Por tanto, planteamos una serie de variables muy desmenuzadas, además, para que no se nos olvidara ninguna de aquellas cuestiones que debíamos atender. Seguir adelante un proceso, la excelencia de un proceso, reitero esto muchas veces, es hacernos las preguntas adecuadas. Muchas veces las personas solo nos damos respuestas, pero respuestas que nos sesgan, porque alimentan nuestro sesgo de confirmación. Esto es, nos hacen pensar sobre lo mismo una y otra vez. Y el enriquecimiento de un cerebro viene de todo lo contrario, en hacernos las preguntas adecuadas para poder abrir cada vez más el marco. Cuando nosotros nos hacemos las preguntas adecuadas para ese niño, esto le está funcionando a este niño, le está funcionando a la familia, le está funcionando al colegio, ¿cómo podemos seguir adelante? Ahí es donde podemos realmente realizar un buen broche, ¿no?, del proceso. Todo esto está condimentado con un montón de ejemplos. Yo soy psicoterapeuta y está condimentado con un montón de ejemplos en nuestro ámbito clínico, de un montón de niños y de niñas que se encuentran con severos problemas en el aula, desde falta de entendimiento a que tienen una idiosincrasia. Por ejemplo, yo hago incidencia a los niños y niñas de alta capacidad con un perfil creativo, que son los que más desapercibidos nos pasan, ¿verdad, Javier? Y que además la ciencia ha demostrado que son los que más riesgo tienen de sufrir depresiones. Entonces, es un componente, por ejemplo, que hay que atender. Así que espero que os guste mucho el capítulo. Lo que se ha procurado es que sea lo más práctico posible y que, bueno, pues que entre todas las personas que nos dedicamos a la alta capacidad, pues que nutramos cada vez más este área y la visibilicemos más y ayudemos a contar más gente mejor. Tu capítulo para mí es baldosa amarilla, porque es como, creo que me has ahorrado así como 3 años de terapia, porque después de poder leer, de llevarlo a mi historia y a mi trabajo, me ayudaste mucho a ver de no te invalides y el valorar no es que funciona en el momento, es medio largo plazo. Por eso es baldosa, porque me invitas a recorrer a OZ y has invitado a muchos docentes a llegar a OZ. Así que gracias, Bárbara, por hacerlo. Muchas gracias. Y claro, una vez que hemos validado si esto está bien o no, es que yo no me puedo quedar aquí. Porque si estamos hablando de talento, el talento no es un momento, el talento no es una evaluación, el talento es un proceso que no queremos que acabe. Entonces, necesitamos todavía seguir cuestionándonos, ¿vale?, y seguir viendo qué voy a hacer a continuación. Y en este punto, siempre lo que nos están pidiendo es ¿y qué hago dentro del aula? Pues hay un conjunto de estrategias muy concretas dentro de aula para poder hacerlo. Y este libro debe cerrarse de la misma forma que lo empezó. Entonces, Alba, te necesito. Bueno, este libro efectivamente es un círculo, acaba aquí, acaba en la parte en la cual nos volvemos a plantear qué otras adaptaciones necesitamos porque nuestro peque puede haber crecido y volvemos a iniciar el círculo después. Pero hay una cosa por encima de este círculo que no hemos comentado, que es el agradecimiento que sentimos hacia esos profesionales que están en el aula y que todos los días están trabajando con niños de alta capacidad y que lo están dando todo, porque a veces el sistema educativo no es lo que les más favorece y aún así están en el aula atendiendo a estos niños lo mejor que pueden. A todas las personas que montamos eventos y están interesadas en seguir formándose y aprendiendo más sobre alta capacidad, a todos los mapadres que están con sus peques de alta capacidad en casa, que todos sabemos lo que tienen, para bien y para mal, para todo, porque son maravillosos, lo que pasa es que hay que entenderles. Y queríamos hacer un agradecimiento, os hemos dejado ahí un trocito del agradecimiento que tenemos al final del libro, ¿vale?, para todas las personas que estamos relacionadas con las altas capacidades y que todos los días sabemos lo que es, ¿verdad, Javier? Totalmente de acuerdo. Y aquí tenéis vuestro talento, los que estáis escuchando. No os quedéis con lo que sabéis, pregonadlo, porque aquí podemos ser una centena de personas, entre los que estáis aquí y los que están arriba eliminando barreras, pero una centena no derriba millones. Si cada uno de vosotros y vosotras contáis lo que sabéis a 8 personas, calláis la boca a 12 personas, conseguimos eliminar barreras y que por fin el talento esté en el aula.
Gracias. Muchas gracias.